Si andan en esta plática preguntándose si es posible enseñar a pensar o cómo es que se enseña algo que generalmente hacemos hasta de manera mecánica, entonces mi trabajo ha comenzado. Yo me dedico a sacar caras de asombro, porque se habrán fijado que cuando estamos pensando, hacemos gestos y decimos cosas que dan evidencia de que estamos pensando, como, por ejemplo, llevarnos las manos a la cara, fruncir el ceño, decirle a nuestro interlocutor o interlocutora, espera, estoy pensando, o nuestro famoso y muy yucateco, guay, nunca había pensado en eso. Esas palabras, esos gestos, nos dicen que algo se ha echado a andar. A los niños y niñas con los que trabajo, me gusta decirles que me dedico a que su cerebro se haga más fuerte y que las neuronas que lo conforman, concretamente las dendritas, esas que parecen como sus bracitos, cuando llega a nosotros información nueva, lo que hacen es estirarse y buscar otra neurona que tenga información parecida. Las dendritas se juntan, se unen y no se separan y de esa forma nace un conocimiento nuevo. Esto es una historia de amor para contar un proceso bastante complejo que se lleva a cabo en nuestro cerebro y que los niños entienden perfectamente. A lo largo de estos años he descubierto que las personas aman pensar, sin importar sexo, edad, condición social, origen étnico. Aman pensar y yo me dedico a que piensen sobre lo que están pensando. Me dedico a enseñar pensamiento crítico. Y más o menos he llegado a la conclusión de que para enseñar de esta manera se necesitan de 3 grandes momentos. Y de eso es de lo que les voy a platicar. El primer momento consiste en generar el espacio, el ambiente, para hacernos preguntas. Preguntas de esas en las que tienes que perder el control porque no sabes lo que el otro o lo que la otra persona te va a responder. Preguntas que en la búsqueda de la respuesta a veces surge poesía, como la respuesta de Citlali, con 3 años, en una discusión acerca del tiempo, había definido que lo infinito son como las olas del mar. O Iñaki, a los 8, haciendo un primer ensayo, definía que escribir era asentar la punta del lápiz en una hoja y plasmar algo inteligente. O la respuesta de Diego a una de las preguntas que se ha hecho la humanidad durante largo tiempo, y es ¿dónde está la mente? Diego había dicho que la mente está en nuestros huesos, una respuesta bastante lógica en el caso de Diego, porque su papá es ortopedista y su mamá es psicóloga. Preguntas que invitan a cuestionarse a uno mismo. Y este es el segundo momento, como lo que le sucedió a Rodito. Rodito, con 5 años, estaba en una discusión sobre política, trabajando la pregunta de ¿quién manda? Y había contestado, Geo. Respuesta bastante verdadera, porque sí, efectivamente, yo mando en el lugar donde Rodo dijo eso. Su maestra, muy hábilmente, había aprovechado la respuesta para plantearle un dilema que lo llevara a razonar lo que estaba diciendo. Le habría dicho, ok, Rodo, y si Geo, que es la que manda, te manda pegarle a un amigo, ¿qué harías? Rodo, que había empezado a hacer esa cara que antes describíamos,
había contestado, no, eso no. Bueno, Rodo, tú lo has dicho. Geo manda y manda pegarle a un amigo. No, es que pegar es malo, contestaba Rodo. La maestra, que seguía el proceso, le decía, ok, Rodo, pegar es malo siempre. Rodito, ya un poco cansado del interrogatorio, había dicho, bueno, es que pegarle a los amigos es malo. Fue el momento cuando la maestra y yo, muy emocionadas con la respuesta de Rodito, le dijimos, muy bien, Rodo, eso se contesta. Y no nos dejó terminar de festejarlo porque nos dijo, bien, ¿cómo que bien? Pegarle a los amigos no es correcto. La respuesta de Rodo, su negativa, a lo mejor hay alguien aquí que la puede traducir como, oye, ese niño le está faltando respeto a la autoridad, o qué niño tan raramente educado. Sin embargo, para fines del análisis crítico, la respuesta de Rodo tiene muchas aristas. Si tomamos su respuesta y la vemos desde el marco de referencia histórico, podríamos decir que Rodo estaba actuando como esas personas que a lo largo de la historia de la humanidad le han dicho no a una autoridad que quiere abusar de su poder. O, si lo miramos desde la psicología, podríamos decir que Rodo a sus 5 años ha alcanzado un desarrollo de la moral en donde puede distinguir que hacerle daño a las personas que queremos a veces no es correcto. O desde la educación y los estilos de crianza, y suponer que Rodo está siendo criado en un ambiente donde puede hablar con su autoridad y llegar a una negociación, porque lo que le está mandando no le parece correcto. Rodo, con su negativa, se cuestionaba su sistema de creencias, pero también cuestionaba al otro. Y aquí viene el tercer gran momento. El momento de acompañar el cuestionamiento colectivo. Platón tiene un cuento para ejemplificar esto. Dice que cuando... el cuento de Platón relata que habían unas personas adentro de una caverna y que una de ellas, que estaba atada, decide liberarse. Y que cuando decide esto, sale y se asombra de la realidad de lo que está allá afuera de la cueva. Y no se queda disfrutando de esta realidad, sino que regresa a la cueva y le cuenta a los que todavía están allá lo que hay. Este gesto es el que a veces quien enseña pensamiento crítico debe de acompañar. El cuestionamiento colectivo. Porque a veces amamos pensar, pero no amamos cómo piensa el otro. Y se vuelve un problema. Este problema yo lo he resuelto con otro, teniendo un marco de referencia. El que he elegido es el enfoque en derechos humanos. Este enfoque me permite o le puede permitir a quien desea acompañar un proceso de este estilo, dejar a un lado su propia visión del mundo y acompañar el pensamiento del otro. Desde este enfoque se tendría que partir de 3 grandes premisas. Reconocer que la otra persona tiene derecho a pensar. Respetar la diversidad de formas de expresar este pensamiento e invitar al ejercicio crítico, creativo y cuidadoso.
cuando Lore, una alumna universitaria, hacía la conexión entre el neoliberalismo como corriente económica impuesta en nuestras políticas públicas desde hace aproximadamente 30 años en este país, y escuchaba el dato de que esto había ocasionado que en México existan 10 personas que acumulan la riqueza de 60 millones que están en situación de pobreza. Y Lore entendía que esa conexión era una de tantas respuestas a la desigualdad que vivimos. Descubría que desde lo que había elegido estudiar, necesitaba buscar alternativas. Por eso, la gran oportunidad de trabajar pensamiento crítico es generar estos espacios que permitan hacernos preguntas, preguntas que nos permitan avanzar como humanidad. La ciencia y la filosofía, la vida de los científicos, de las científicas, de las filósofas, de los filósofos, son un recurso que constantemente aplico en mi práctica con los niños y las niñas. Cuando Carlitos, mi hijo de 5 años, escuchó por primera vez la historia de Sócrates, ese filósofo que habían matado por andar haciendo preguntas, me había dicho así con su cara de obviedad que hace él a veces: qué frustrante historia. Frustrada yo con su respuesta, le había preguntado: ¿y por qué? ¿No lo ves? Que lo mataron por andar haciendo preguntas. Y aquí va mi única recomendación y mi principal aprendizaje enseñando a pensar crítica y reflexivamente. Si uno lo quiere hacer, tendrá que lidiar con la censura y con el conflicto que a veces lleva a acompañar estos procesos. Pero después de todo, esas caras de asombro lo valen. Y esperamos lograr muchas esta tarde. Gracias.